Voy a leer en este día la Biblia Kadosh, pero ustedes pueden leer la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, el lenguaje actual. Amén. Vamos a Mateo 28:1. Mateo 28:1, del 1 al 10. Amén. Vamos a empezar por ahí. Del 1 al 10. Estamos hablando acerca de Jesús. Ayer vimos la muerte de nuestro amado Mesías y nos quedamos ahí. Amén. Que cuando Él murió se manifestó algo poderoso porque oscureció, tembló la tierra y sobre de eso tumbas se abrieron y resucitaron algunas personas. Amén. Entonces nos quedamos ahí en esa parte. Vamos a continuar. Y la palabra del Señor sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después del Shabbat, o sea, del día de descanso, hacia el amanecer del primer día, María de Magdalena, o sea, María Magdalena y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Las dos mujeres. Eran dos varonas. De repente hubo un gran terremoto. Pronto un malaj, o sea, un ángel de Yahweh, descendió del cielo. Removió la piedra. Se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Los guardias se pusieron tan atemorizados de él que temblaban y se quedaron como hombres muertos, o sea, frisados. El malaj, o sea, el ángel de Dios, dijo a las mujeres: no tengan temor, yo sé que están buscando a Yahshua, a Jesús, el que fue ejecutado en la estaca. No está aquí, porque ha sido resucitado, tal como él dijo. Vengan y miren el lugar donde ya hacía. Después vayan deprisa a decirle a todos los talmidim, o sea, los discípulos: Él ha sido resucitado de entre los muertos, y ahora vayan a Galilea. Delante de ustedes allí le verán ahora, ya se los he dicho. Santo. Así que dejaron el sepulcro deprisa, aterrorizadas, pero llenas de alegría, y corrieron a darle las buenas noticias a los talmidim, a los discípulos. De repente Jesús las alcanzó y les dijo: Shalom Alejem. Ellas agarraron sus pies cuando cayeron en tierra delante de él. Entonces Jesús, Yahshua, les dijo: no tengan temor, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea y los veré allí. Santo. Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí porque es hasta ahí, casi me paso. Ok, es que esto es algo emocionante porque aquí vemos algo, una participación muy buena que nos da las varonas, ¿no? Que estamos siempre ahí pendientes, siempre alertas en la mañana, y vemos que las primeras que fueron a buscar al Mesías, las primeras que se acordaron de la enseñanza que había dado antes de que él partiera y que se les quedó en su mente que él iba a resucitar, fueron de las mujeres, fueron de las dos Marías, porque las dos se llaman Marías. La una era la María Magdalena y la otra creo que era la María su mamá. Pero dice que ellas estaban en el sepulcro. Fueron las primeritas que madrugaron, y dice que les apareció un ángel del cielo y que movió la piedra. No movió para que salga Jesús, como estaba hablando el hermano ayer. No movió la piedra para que salga Jesús, porque Jesús ya no estaba ahí. Movió la piedra para que ellas vieran que ya no estaba ahí. Porque Jesús no necesita que mueva nada. No necesitó que le pongan una piedra más grande que los demás. No necesitó cuerdas para que no se escape de ahí, de esa tumba. O sea, no necesitó que mueva nada. El ángel movió para que ellas vieran que ya no estaba ahí. Y dice que ese aspecto de este ángel fue, pues sí está un poco fuerte, porque dice su aspecto era como un relámpago. O sea que no se podía ver su cara porque era como una luz fuerte. Y sus ropas como la nieve. O sea, su esplendor era fuerte de ese ángel. Y dice, los guardias se pusieron tan aterrorizados
y se quedaron como hombres muertos. Santo. Pero ellas no. Y yo digo, ¿por qué ellas no tuvieron temor? Porque ellas estaban creyendo. Ellas tenían fe. Cuando tú crees en el Señor y te hace de suceder cosas sobrenaturales, tú lo puedes aceptar, tú lo puedes sentir que es del Señor. Y ellas no asustaron ni nada. Los hombres dicen que sí, se quedaron como muertos. Yo pienso que se frisaron, se quedaron mudos en ese momento, no sabían qué hacer porque era algo como extraordinario que nadie había podido ver. Ahora no he visto a alguien que haya visto a un hombre con aspecto de un relámpago y con vestiduras blancas como la nieve. Pero dice que estas mujeres estaban ahí y les dijo el ángel, les habló y les dijo, no tengan temor. ¿Qué están buscando? Si el Mesías que estaba ejecutado, y le dice, no está aquí, ya no está aquí. Él ha resucitado. Y dice, vayan a Galilea y busquen y digan a los talmidim, o sea, a los discípulos, que Él está resucitado, ya está vivo. Entonces ellas dicen que corrieron deprisa y que se fueron deprisa a dar las buenas nuevas. ¿Quiénes dan las buenas nuevas? Aquí nos está diciendo, nos está hablando a nosotros que estamos llevando la palabra, estamos llevando la palabra viva. Y hay muchas veces que las mujeres son tan atacadas que dicen, no pueden llevar la palabra a las mujeres. Si las primeras que llevaron las buenas noticias fueron mujeres. Y está aquí rectificando. Y esto es una, porque hay muchas que no las sacan a pie y no las hacen de ponerlas ahí porque hay mucha controversia en eso. Pero aquí están las primeras que fueron llevando la buena nueva, y lo dice claramente en el 8. Corriendo fueron a darle las buenas noticias a los talmidins, o sea, a los discípulos. ¿Quiénes fueron las primeras? Mujeres. Fueron las mujeres llevando la buena noticia de que se había resucitado nuestro Mesías, nuestro amado Jesús. Y dice que fueron corriendo y que de repente, Yahshua, o sea, Jesús las alcanzó, las vio. Porque yo sé que cuando tú vas y buscas a la presencia del Señor tempranito y estás orando, sé que en la presencia del Señor mora ahí. Y Él le estaba observando, Él le estaba mirando y les saluda. Dice que Jesús les alcanzó y les dijo, Shalom Alejem, santo. Ellas de inmediato se arrodillaron, se postraron, cayeron en tierra, dice, delante de Él. Santo. Y dice entonces Yahshua, o sea, Jesús les dijo, no tengan temor, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí los voy a ver. Santo. Ahí nos habla muchas cosas que más adelante vamos a poder escudriñar esta parte que tiene que ver esta parte con que ahora mujeres lleven la palabra. Pero aquí vemos una primera parte porque antes también hubo una mujer que llevó un plan de salvación, la samaritana, llevó la palabra a otro pueblo que no era judío. Entonces aquí vemos, después de la muerte, la resurrección, vemos que 2 mujeres llevan la buena nueva. En su boca llevan la palabra del Señor diciendo Jesús está vivo. Esa es la palabra del Señor. ¿Cómo que no, mujeres no pueden hablar de la palabra? Aquí está afirmando. Esta es una clave que les voy a dar. Más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a continuar a ver qué nos sale de nuevo en Marcos 16 del 1 al 8. Marcos 16 del 1 al 8. Yo creo que sí las pueden alcanzar a ver. Quiero que copien cada uno de ustedes, no se queden sin... Y más si son mujeres. Copien, que esto les anime y les motive para que ustedes puedan llevar el plan de salvación a cada una de las personas que están afuera, que no se detengan y que busquen temprano. Ahí les doy una enseñanza también, que busquen temprano la presencia del Señor. Amén. Vamos a... Espérense, estoy copiando esta parte de aquí.
Ok, vamos a Marcos. Marcos 16, 1 al 8. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Shabbat había terminado, Miriam de Magdala, o sea, María Magdalena, y María, de la madre de Jacob y de Santiago, compraron especias para ir a ungir a Jesús. Muy temprano en el primer día de la semana, enseguida después del amanecer, fueron al sepulcro. Se preguntaban una a la otra: ¿quién rodará por nosotros la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces levantaron su vista y vieron que la piedra, a pesar de que era enorme, ya había sido rodada. Al entrar al sepulcro vieron a un hombre joven vestido de un manto blanco, sentado a la derecha, y se quedaron sin habla. Santo. Pero él dijo: ¿no están tan sorprendidas? Ustedes han estado buscando a Jesús de Nazaret, el que fue ejecutado en la estaca. Él ha resucitado, no está aquí. Miren, el lugar donde le hicieron de sepultar no está. Pero vayan y digan a sus talmidín, o sea, a sus discípulos, especialmente a Kefa, o sea, Pedro, que él va a Galilea delante de ustedes. Allá le verán tal como él les dijo. Temblando, pero el éxtasis, salieron corriendo de la tumba y no dejaron nada a nadie porque tenían temor. Santo. Aquí dice otra cosa, otra parte, pero aquí está hablando que ellas también se quedaron un poco en shock y no hablaron. Aquí está hablando qué fueron a hacer las mujeres ahí en la tumba de Jesús, porque ellas fueron fueron comprando especies para ungir a Jesús. Fueron para poder, y ellas se preguntaban entre sí: ¿cómo vamos a mover esa piedra tan grande si no va nadie con nosotros? Y ellas eran mujeres. Pero dice que de pronto ya llegaron, la piedra estaba movida del sepulcro. Estaban para que ellas pudieran entrar y pudieran verificar que el Mesías ya no estaba ahí. Y dice que se asomó un hombre joven vestido de un manto blanco, sentado a la derecha, y se quedaron sin habla, o sea, se quedaron asustados, porque yo pienso que si estaba dentro de la tumba ese hombre vestido de blanco, yo pienso que pensaron que era Jesús, porque hacía ahí sentado, pero no era Jesús. Dice que era un hombre joven. En la otra versión dice que era un ángel de Dios y que no podían verle, o sea, su rostro, su aspecto no era como para ver, porque tenía una luz como un rayo. Y dice que también acá era un joven, y podemos ver casi como la similitud de lo que ellos escucharon, lo que les había dicho las mujeres. Y dice que le dijo que ya no está aquí. ¿Qué están buscando? Si Jesús de Nazaret ya no está aquí, ya resucitó, no está en este sepulcro. Entonces dice que él les dijo que vayan y digan a los apóstoles, y en especial a Pedro: vayan a Galilea delante de ustedes allí y verán. Dice que temblando, pero con emoción, o sea, hasta con miedo y con todas las emociones alteradas, salieron corriendo de la tumba y no dijeron nada a nadie porque tenían temor. Santo. En esta parte dice que tenían temor. Ok, vamos acá. Vamos al siguiente capítulo. Dice Lucas 24, 1 al 12. Lucas 24, 1 al 12. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el primer día de la semana, mientras todavía era muy temprano, cogieron las especies que habían preparado, fueron al sepulcro y encontraron la piedra
retirada de la tumba. Al entrar descubrieron que el cuerpo del Señor Jesús había desaparecido. Estaban paradas sin saber lo que pensar hacer de esto, cuando de repente dos hombres con ropas brillantes, deslumbrantes, se pararon a lo lado de ellas. Llenas de temor, se inclinaron con sus rostros a tierra. Los dos hombres les dijeron a ellas: ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Él no está aquí, ha sido levantado. Recuerden lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. El Ben Adán, o sea, el Hijo del Hombre, tiene que ser entregado en las manos de los hombres pecadores y ser ejecutado en la estaca como un criminal. Entonces en el tercer día será levantado de nuevo. Entonces ellas se recordaron de sus palabras y al regresar del sepulcro dijeron todo a los 11 y al resto. Las mujeres que le dijeron estas cosas a los emisarios, a los discípulos, fueron María Magdalena, Johanna, María, madre de Jacob, y las otras del círculo. Hasta donde está el 12. Pero los emisarios no le creyeron. De hecho, pensaban que lo que ellas decían no tenía absolutamente ningún sentido. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió a la tumba, y cuando se asomó dentro solo vio las ropas del sepultura y se fue a casa pensativo en lo que pudo haber pensado. Santo. Aquí está hablando de lo mismo, refiriéndose en lo mismo de todo lo que ellas estaban pasando. Y aquí está hablando de la tumba, está hablando aquí de dos hombres. Pero dice que no le creyeron porque ellas fueron llevando la buena nueva y les dijo que están buscando a los vivos aquí entre los muertos. Vayan a buscar porque él ya ha resucitado. Pero ellas dice que sí fueron para avisarles a los 11. Dice, les dijeron a todos los 11 y al resto. O sea, había más personas. Libre de los 12 apóstoles iba más personas. Y dice, las mujeres que le dijeron a estas cosas a los emisarios, o sea, los discípulos, fueron María Magdalena y María, madre de Jacob, y las otras del círculo. O sea que no eran tampoco solo dos, eran más. Y dice que ellas fueron y dijeron, y que ellos no le creyeron. No creyeron a las mujeres, pero ellas fueron llevando lo que habían visto, lo que le había dicho el ángel, y lo que había venido corriendo a decirle. Y dice que para verificar, Pedro sí se levantó. O sea, él sí hizo caso, como que, ok, si es cierto, vamos a ver si es cierto. Él dice que se levantó y corrió a la tumba. Y cuando se asomó adentro, solo vio las ropas de la sepultura. O sea, Jesús ya no estaba ahí. Se fue, dice, a casa pensativo en lo que pudo haber pensado. Pues no sabemos qué pensó, pero él dice que se fue pensativo después de que salió de la tumba. Amén. Vamos al último capítulo. Vamos a Juan 20, 1 al 18. Juan 20, que se trata de lo mismo, pero podemos entender en muchos diferentes aspectos cómo ellos recibieron el mensaje. Juan 20, del 1 al 8. Del 1 al 18, perdón. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Temprano en el primer día de la semana, o sea, era domingo, mientras todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido removida de la entrada del sepulcro. Así que vino corriendo a donde Simeón, Kefa y los otros discípulos, el que Jesús amaba, y dijo a ellos: se han llevado al Señor fuera del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo corrieron al sepulcro. Los dos corrieron, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó al sepulcro primero. Inclinándose vio las sábanas de lino allí, pero no entró. Luego le siguió Pedro y arribó entre el sepulcro y vio las sábanas de la sepultura puestas allí.
También la tela que había estado alrededor de su cabeza puesta allí, no con las sábanas, sino en un lugar separado, aún doblado. Entonces el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro también entró y vio y confió. Sábanas. Ellos todavía no habían llegado a entrar, a entender de la palabra enseñada, que el Mesías tenía que resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos regresaron a la casa. Pero María se quedó afuera llorando. Mientras lloraba, ella se agachó para mirar de entre el sepulcro y vio dos malaks, o sea, dos ángeles, vestidos de blanco, sentados donde el cuerpo de Mesías había estado, una a la cabeza y otro a los pies. ¿Por qué estás llorando?, le preguntaron. Ella respondió: se llevaron a mi Señor y yo no sé dónde le han puesto. Mientras decía esto, se volvió y vio a Jesús parado allí, pero ella no se dio cuenta que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Pensando él era jardinero, le dijo: si tú eres el que le llevaste, dime dónde le has puesto, y yo misma iré a buscarle. Y Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, gritó en hebreo: Rabaín, este es mi maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque todavía no he regresado a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Elohim de ustedes. María Magdalena fue a los talmidins, o sea, los discípulos, con las noticias que ellas habían visto al Señor y lo que le había dicho. Santo. Amén. Bueno, aquí estamos hablando acerca de la resurrección, los primeros, o sea, los primeritos, las primeritas, mejor dicho, las primeritas que vieron la resurrección, las que experimentaron, las que vieron, las que gritaron, las que se emocionaron y las que llevaron las noticias, porque fueron ellas las que llevaron las noticias, aunque no les haya creído los discípulos, fueron ellas. Aquí está hablando de que María Magdalena, siempre le ponen a María Magdalena primero. Yo pienso que ella estaba como más alerta, más activa para hacer muchas cosas. Y ahí dice María de Santiago, otro dice María, la madre de Jesús, y otro dice un círculo de las Marías, porque casi todo ahí se llamaban Marías. Entonces dice que ellas fueron no para ver si resucitó, fueron llevando, ¿cómo se dice esa? Para ungirle, para hacerle de ponerle los aceites, las esencias ahí en el sepulcro, en la tumba. Pero dice que entre ellas estaban como que diciendo: ¿quién va a mover esa piedra? Porque recuerden que ayer hicimos de leer que pusieron una piedra grande, no normal, una piedra bien grande para que no se escape Jesús, y pusieron también cuerdas para que nadie le robe en el cuerpo de él. Pero ahí dice que el malak, o sea, el ángel de Dios le movió la piedra para que ellas pudieran ver, y pudieron ver que no estaba ya el Mesías, no estaba el Señor ahí, y que los ángeles le dijeron que no está aquí, que está buscando aquí, que están buscando aquí entre los muertos al que está vivo. También le dicen: no, ya no está aquí, él ya ha resucitado. En muchas palabras en estos diferentes libros le dice el mismo significado, y le dice: vaya y lleve las buenas noticias a los discípulos, en especial a Pedro. En esta versión última dice que ellas vinieron a decirles que no hay el cuerpo, que lo robaron, y dice que fue Pedro con ellos, y que después que chequearon bien, ellos se fueron y ellas se quedaron llorando, y dice que ahí les asomó dos ángeles, y que les dijo que vayan y digan a sus discípulos que vayan a Galilea, que allí los va a ver. Y que ellas, por estar llorando tanto, estar agachadas llorando, no se dieron cuenta que el que le estaba después hablando era el Mesías, era Jesús mismo.
y, y les dijo, vayan y digan a mis discípulos que vamos a encontrarnos en Galilea. Y también está hablando ahí un poco en de Juan 20, explica todo lo que va a pasar más adelante. Está diciendo que él va a regresar, voy a regresar a mi Padre. Le dice así, tengo que encontrarme con los almidís, pero yo sé que tengo que regresar a mi Padre porque creo que una de las Marías le quería topar. Y él dijo, no me topes porque todavía no he tenido como ese encuentro con mi Padre, no me topes. De eso vamos a hablarlo también un poco más adelante. Y dice que se fueron donde ellos a decirle. En una versión dice que ellos no le creyeron, que pensaron que estaban hablando, o sea, que no tiene sentido. En otros dicen que ella les dijo y Pedro fue a rectificar si es cierto. Pedro fue corriendo a ver en la tumba si era cierto. Amén. Esta enseñanza para nosotros nos está diciendo que todo lo que parece que está muerto no está muerto en ti. Hay vida, hay esperanza. La muerte del Mesías nos enseña que cuando creemos en Él y cuando venimos con tantas cosas malas, con Él hay nuevas oportunidades, hay nuevos comienzos, hay una nueva vida. Y cosas sobrenaturales pueden pasar. Aquí nos enseña también que temprano tienen que buscar la presencia del Señor. Porque estas Marías no fueron de día, fueron temprano, dice, fueron temprano a ungir al Mesías y no lo encontraron. Nos está enseñando que nosotros tenemos que buscar a nuestro Señor temprano, con un corazón dispuesto, con un corazón de alabanza, porque las esencias, como dice físicamente, que ellos llevaron esencias, aceites y todo eso, eso significa la adoración, significa la alabanza, significa adorarle y expresarle cuánto tú le amas al Señor. Y está hablando aquí de mujeres, está hablando primero aquí de mujeres. Y dice, ellas fueron llevando la buena noticia, fueron ellas pioneras, porque llevaron las buenas noticias a los propios discípulos. Llevaron las buenas noticias, dice, lleven las buenas noticias a los discípulos. Son las primeras que llevaron las buenas noticias fueron mujeres. Y aquí lo comprueba. Hay muchos que no enfatizan esa parte, pero creo que tengo que predicar esta parte de las mujeres, que fueron las primeras evangelistas, las primeras que llevan las buenas noticias. Y no fue porque así, sino porque hubo un sacrificio. Ellas no durmieron, ellas fueron madrugando a buscarle al Señor, a buscar a ese Señor que amaban, porque ellas los amaban con todo su corazón. Todas las Marías fueron a buscarle al Señor y no lo encontraron. Y después los ángeles le dicen, lleva las buenas noticias, porque ya no estás aquí entre los muertos, al que ya está vivo, ve a decir que Él está vivo. Tu Maestro, tu Señor, tu Mesías está vivo. Aquí vemos las primeras de llevar las buenas noticias son varonas, son mujeres. Y después llevan las buenas noticias y no les creen los discípulos. Pero ellas llevaron la verdad y ellas llevaron algo poderoso que fue lo primero. Y fue una primicia, porque eso es lo primero. El Señor entregó la primicia a las mujeres. Y aquí en esta ocasión lo veo, fueron favorecidas, fueron mujeres que recibieron esas primeras noticias frescas. Cuando tú buscas al Señor temprano, recibes ese aceite fresco que te renueva. Y aquí está ese ejemplo de las Marías. Y aquí podemos ver que ya los talmidinos, o sea, los discípulos, ya se pusieron inquietos. Ya Pedro fue corriendo a ver a la tumba, a confirmar si es cierto, si es que está ahí o no está ahí. Y confirmó que no está cierto. Y dice que se quedó pensando. Nadie sabe lo que pensó. Pero ahí podemos ver esta manifestación, ¿ok? Vamos a pasarnos al siguiente tema, que es Jesús apareció a los discípulos y les da las instrucciones finales. Esto es muy importante también para nosotros, ¿ok? Esta parte de aquí es muy importante
Quiero que subrayen, copien los versículos, estos primeros, los que están aquí, y después van a copiar estos, los de acá, pero copien los primeros, que se trató de Jesús es resucitado. Copien esa parte. Y vamos acá al otro, que es Jesús. Jesús aparece a los discípulos y les da instrucciones finales. Vamos a Mateo 28:16. Vamos a Mateo 28:16 al 20. Amén. Y la palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los 11 talmidís fueron al monte en Galilea, donde Jesús les había dicho que fueran. Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él, pero algunos vacilaron. Jesús se acercó y habló con ellos diciendo: Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, que esa inmersión es el bautismo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes hasta la época final. Santo. Esta es la gran comisión para todos nosotros. Eso no está diciendo no vayan y lleven, dice a todas las naciones, a toda la gente. Ahí no dice no, nada que ver con nada de dónde eres, de quién, no, a toda la gente de todas las naciones, o sea, de todo el mundo. Amén. Vamos a ir a Marcos 16. Marcos 16, del 14 al 18. Marcos 16, del 14 al 18. Y la palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Jesús se le apareció a los 11 mientras comían y les reprochó su falta de confianza y su insensibilidad espiritual en no haber creído a lo que les había visto después de haber sido levantado. Entonces les dijo: cuando vayan por todo el mundo, proclamen las buenas noticias a toda creación. El que confía y sea sumergido, sea bautizado, será salvo. El que no confía será condenado. Y estas señales acompañará a aquellos que, si confían en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, no se harán daño sin manipular, no serán manipulados por serpientes o beberán veneno, nada, serán sanados, sanarán enfermos por imponer sus manos sobre ellos. Santo. Esta parte ya es las últimas enseñanzas que les está dando, las últimas instrucciones para todos los apóstoles de Jesús en este tiempo. Y les está dando una autoridad poderosa. Aunque yo les había dado, pero aquí ya les da una autoridad más. Una autoridad que lleven a las naciones. O sea, el evangelio, o sea, la buena noticia no solamente era para Israel o solamente para los judíos. No, aquí dice para toda creación. Amén. Vamos a Lucas 24. Lucas 24, 36 al 49. Lucas 24, 36 al 49. Amén. Y la palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía estaban hablando de esto cuando allí estaba él, de pie entre ellos. Espantados y aterrorizados, creyeron que estaba viendo un fantasma. Pero él dijo: ¿por qué están tan irritados? ¿Por qué a nadie estas deudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. ¿Pueden ver un fantasma? No tiene carne ni hueso,
Como pueden ver, yo sí. Mientras dijo esto, les mostró sus manos y sus pies, y como todavía no pudieron creerlo por la alegría y estaban parados allí asombrados, él les dijo: ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, el cual él tomó y lo comió en presencia de ellos. Jesús les dijo: a esto me refiero cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que estaba escrito en la Torá, o sea, en la palabra de los profetas y los salmos, tenían que ser cumplidos. Entonces les abrió la mente para que pudieran entender de la palabra, diciéndoles: aquí está lo que dice, el Mesías tiene que sufrir y ser levantado de entre los muertos en el tercer día, y arrepentimiento en su nombre que lleva a perdonar todo pecado tiene que ser proclamado a la gente de todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora estoy enviando sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Así que quédense en la ciudad hasta que haya sido investido con el poder de lo alto. Santo. Amén. Aquí está hablando ya cuando ya los discípulos les están viendo, todos están juntados, todos están listos, ya todos están ahí, pero aún así dice que ellos estaban como espantados. Aún así, ellos no creían que era el Mesías, no era Jesús, porque se quedaron asustados como que fuera un fantasma. Y les dice: un fantasma tiene carne, tiene hueso. Y les dice: mire mis manos, mire mis pies. Y le pienso que ellos vieron los huequitos de donde fue clavado, donde vio toda esa parte donde que él sufrió. Y dice que ellos lo quedaron viendo y estaban ya alegres. Y en esta parte dice que para que, ya créanme, ya salgan de ese drama, de ese shock que están ahorita ahí como traumados, le dicen: denme un pedazo de comer. ¿Tienen algo de comer? Y dice que les dio un pedazo de pescado asado a nuestro amado Mesías. Y les dice, a ellos les dice: ahora sí pueden ver que soy yo y que es el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento que tenía que ser cumplido, se cumplió en mí. Todo lo que estaba escrito en los libros de Moisés, los profetas y los salmos se tenía que cumplir en mí. Y lo está diciendo. Ahí dice que por fin se abrió la mente de los discípulos y pudieron entender lo que estaba pasando, porque ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Pero ahí dice que se abrió su mente y pudieron entender lo que estaba pasando. Ahí fue abiertas sus mentes. Y dice todo lo que tenía que pasar, que tuvo que morir y tuvo que levantarse entre los muertos, tuvo que resucitar al tercer día, se tuvo que cumplir. Y ahí está diciendo cómo tienen que llevar el plan de salvación, las buenas noticias a toda la gente, a toda la nación. No solamente a un grupito o a una persona o solamente ahí en la iglesia, no, fuera, toda la gente, a toda la creación que el Señor hizo. Proclama a la gente, a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, extendiendo hasta todas las naciones. Y ustedes son testigos, le dice, ustedes son testigos de estas cosas. Ahora sobre ustedes, lo que viene para la promesa para ustedes es: quédense aquí en la ciudad. Y ustedes ya saben que viene más adelante, porque ellos se tienen que quedar allí orando, haciendo vigilia hasta que baje el Espíritu Santo y sean llenados. Pero eso ya creo que es otro, pero no creo que tenemos aquí esa enseñanza. Pero sí, se quedan después de todo lo que les da las instrucciones, de todo lo que les sigue alimentando y les sigue dando y les sigue dando. El Señor les seguía dando más a sus discípulos para que sigan adelante. Pero veo poco a poco que todavía su mente estaba cerrada, y aún así Él les dice toda la palabra que fue cumplida, y ahí fue abierta su mente. Ahí entendieron que fue un cumplimiento que se tenía que haber cumplido en la vida de nuestro Mesías. Y ahí dice: lleven la palabra, lleven la buena nueva.
Amén. Vamos a continuar con el otro que está, el último, creo que es Hechos 1:5, Hechos 1 del 1 al 5, Hechos 1. Va a dejar el de Juan, vamos a leerlo allá, porque son dos, vamos a leerlo en las ventanillas. Hechos 1, del 1 al 5. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Teófilo, en el primer libro escrito acerca de todas las cosas de Jesús comenzó a hacerse y a enseñarse, hasta el día que después de dar instrucciones por medio del Espíritu del Ruach HaKodesh a los emisarios, o sea, los discípulos escogidos por él, fue elevado al cielo. Después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante un periodo de 40 días, ellos le vieron y le hablaron acerca del reino de Dios. En una de estas reuniones, él les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Padre había prometido, y oyeron de él. Porque Juan acostumbraba a bautizar a la gente en agua, pero en unos días ustedes serán sumergidos en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Aquí está hablando ya de lo último, de lo que está hablando el Señor. Y esta parte, esta es una confirmación, porque ayer estaba hablando con un apóstol y estaba hablando del reino de Dios. ¿Qué habló? El Señor no habló de otras cosas más que del reino de Dios. Hablaban acerca del reino de Dios manifestado aquí en la tierra. Y esas señales que va a dar el Señor. La promesa que ya la tenemos aquí, que el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Nuestro Consolador. Esa fue una promesa con el Padre de nuestro amado Jesús para nosotros, para poder recibir al Espíritu Santo. Si Él no, yo decía, pero ¿por qué se fue? Pero tiene sentido esta parte, porque Él tenía que irse para que baje el Espíritu Santo y para que pudiéramos nosotros tener esa autoridad, ese poder, ese discernimiento y ese entendimiento, cada uno de nosotros, porque la salvación es individual. El acercamiento a la presencia del Señor es individual. El hecho de que mi esposo o mi mamá estén orando, no voy a ser salva por eso, sino por mí, por mis acciones, por lo que yo haga. Y por eso nos manda el Espíritu Santo, porque con Él aprendemos a depender más de Dios. Aprendemos a buscar más de Él para poder ser guiados. Por eso nos dejó el Espíritu Santo, porque sabía que nosotros, así como los discípulos que no entendieron hasta lo último, pero por eso tenemos una ayuda, un consolador, alguien que está aquí en la tierra y que no se ha ido, porque el que está sentado a la derecha de Dios Padre es Jesús, y el que está aquí en la tierra es el Mesías, es el Ruach HaKodesh. Esa es la promesa que el Señor nos dejó a nosotros para podernos ayudar en este tiempo. No están solos. Amén. Vamos a continuar donde estábamos. Hechos 1. Vamos a continuar con el siguiente tema. Jesús sube a los cielos. Vamos a Marcos 16. Marcos 16, 19 al 20. Marcos 16, 19 al 20. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que después que le hubo hablado al Señor, Jesús fue llevado a lo alto de entre el cielo. Se sentó a la mano derecha de Dios. Y allí salieron y proclamaron en todas partes, mientras el Señor, trabajando con ellos, confirmaba el mensaje con las señales que acompañaban. Santo, hay señales. Cuando el Señor te manda a llevar la palabra, hay señales, porque aquí lo dice, hay señales. Hay señales de frutos, hay frutos. Más bien dicho, hay señales que hay fruto, hay señales que se convierten, hay señales. Amén. Vamos al siguiente, vamos a Lucas 24, 50, 53.
Lucas 24, 50, 53. Creo que quiere decir casi lo mismo, pero vamos a leer. Esta es la última para poder dar un resumen. La palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 24, 50 al 53. Amén. Lo sacó fuera hasta el Bet Amán. Entonces, levantando sus manos, pronunció una veraja, o sea, sobre ellos, y los estaba bendiciendo. Se alejó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Se inclinaron en adoración a él y regresaron a Jerusalén, rebosantes de alegría, y pasaban todo el tiempo en los patios del templo alabando a Dios. Santo. Amén. Amén. Vamos a dar un resumen de todo lo que hemos visto. Hemos estado hablando hoy en la mañana. Hablamos ayer acerca del juzgamiento y la sentencia de muerte de nuestro amado Mesías. Estábamos hablando de la crucifixión y la muerte y nos quedamos ahí para poder continuar en este día maravilloso. Que dice en este tema de hoy, estábamos hablando de Jesús ha resucitado. Podemos ver en todos estos libros que están aquí a mi derecha que Él resucitó. Muchas veces nosotros estamos como tan idos cuando hay algo como que parece que no funcionó y que se murió. Para los hijos de Dios no hay muerte, ni física ni espiritual. Hay vida. Y podemos ver manifestado en nuestro Mesías, porque Él resucitó, venció la muerte para que nosotros seamos también alguien que tengamos esa autoridad. Y aquí estaba hablando acerca de las Marías también, las Marías. En las Marías dice que fueron llevando aceite y especies aromáticas para ungir a nuestro amado Mesías. Pero las Marías madrugaron, o sea, madrugaron las Marías. Madrugaron llevando para poder, y ellas se preguntaban, ¿cómo vamos a mover esa piedra? Que ayer leímos que esa piedra se iba a hacer de ¿cómo se llama? Que la iban a poner la más grande, y sobre eso iban a poner sogas para que no se escape nuestro amado Mesías. Pero nadie le puede detener eso. Nadie puede detener el propósito del Señor que ya fue dado, designado. En esta vez vemos que las Marías llegan. Al principio leímos que las Marías llegan y se asoma un ángel con un aspecto, dice, de un rayo, con vestiduras blancas, y que los que estaban ahí, los soldados, se quedaron frisados, que se quedaron como, estaban vivos pero parecían muertos. Y dice que Él les dijo que movieron la piedra y dijo, ya no está. ¿Quién están buscando? Al Mesías, ya no está aquí, está vivo. Entonces dice que ellas les mandó los ángeles, les dijo, vayan, lleven las buenas noticias a los discípulos. Y esa parte, enfóquense, mujeres, por favor. Las primeras que llevaron las buenas noticias fueron las Marías, y las Marías son mujeres. Hay muchos que dicen que las mujeres no pueden llevar la palabra y no pueden predicar. Las Marías fueron llevando las buenas noticias a los discípulos. Ahí está que ya no lo recibieron y no creyeron, porque no les creyeron a las Marías. No creyeron a María Magdalena, a María, a la madre de Juan, que dice, pero creo que era la María de la madre de Jesús. No les creyeron, pero ellas llevaron. Ellas, por madrugar, pudieron ver algo maravilloso, que vieron a Jesús. Después ellas vieron a Jesús en el camino, cuando ellas iban corriendo, llevando la buena noticia, dice que vieron a Jesús y se postraron. ¿Qué te está tratando de enseñar en esta parte? Te está tratando de enseñar que si tú buscas al Señor tan tempranito, tú lo vas a encontrar. Y no solamente vas a llevar las buenas noticias o algo fresco, una revelación fresca. Y eso fue lo que ellas llevaron. Porque cuando ya llegaron allá, yo pienso que ya era más de día. Y les dijo a los discípulos. Podemos ver ahí, no solamente ahí, hay muchas manifestaciones de mujeres
que son evangelistas ahí mismo en la Biblia y pastoras y todo eso, pero aquí después de la resurrección, después de que murió nuestro amado Jesús, podemos ver que las primeras de llevar y proclamar las buenas nuevas fueron las Marías. ¿Por qué? Porque madrugaron, porque buscaron primero al Señor y les dio la primera noticia, les dio a las Marías, a las que buscaron tempranito. Y aunque hayan ido con esencia y todo eso, y toda esa esencia que dice que llevaron aceites y todas esas especies, ¿qué significa para nosotros? Significa adoración, significa alabanza, significa exaltación, significa que tú vas a adorar, a buscar la presencia del Señor tempranito, fresquita. Y no vas a venir vacía, vas a venir llena de la presencia del Señor. Eso te está tratando de enseñar en estas partes de aquí. Yo sé que hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero me quiero enfocar en esa parte de lo que nos está hablando a nosotros, para nosotros, porque todos los eventos, todas las cosas que ha pasado nuestro Mesías, todos los pasos, todas las cosas que sucedió es de enseñanza para nosotros. Y nosotros somos seguidores de Él y tenemos que andar como Él anduvo. Y no solamente como Él anduvo, sino actuar como Él actuaba. Y recibir esa enseñanza para poder vivir cada día. Y aquí tenemos algo muy importante que nos está diciendo que nosotros tenemos que buscarle temprano, con adoración, con alabanza, con un corazón agradable, con un corazón apasionado, porque ellas amaban al Mesías. Ellas amaban a Jesús y iban a ponerle esa esencia, ponerle todas esas, ¿cómo se llaman esas cosas? Creo que incienso y todo eso que da un buen olor. Llevaron eso, pero para nosotros como creyentes, ahora en la actualidad, significa adoración, significa oración, significa búsqueda continua, significa intimidad, en tempranito en la mañana. Mujeres, y vemos hasta aquí, mujeres. Creo que las mujeres, la mayoría de las mujeres son llamadas para buscar la presencia del Señor temprano en la mañana. Yo sé que algunos hombres son fuertes y sí se levantan temprano en la mañana a buscar, pero pienso que eso es más de las mujeres. ¿Y saben por qué? Porque las mujeres reciben revelación. Tal vez el Señor no les haya hablado directamente, pero ellas por buscar la presencia tempranito en la mañana, por arriesgarse a ir, aunque estés en los soldados, arriesgarse a llevar esa esencia, a llevar esas cosas. Ellas recibieron la primicia, hermanas, recibieron la primicia de que Él resucitó. Fueron las primeras que vieron que Él resucitó. Si tú buscas, te está diciendo, si tú buscas tempranito a Jesús, tú vas a recibir revelación para ti, para tu vida, para tu crecimiento. Vas a tener un encuentro sobrenatural. ¿Cómo vas a ver que un ángel se le aparezca? Dice que los soldados se quedaron tiesos, o sea, sí estaban vivos, pero se quedaron como frisados. Es que es algo sobrenatural, un ángel con un aspecto de un rayo, o sea, que no podías ver ni su cara porque brillaba tanto, y las vestiduras blancas que brillan, que se le asombran en ese tiempo no había luz, en ese tiempo no existía lámparas, no existía luz así, tuvo que haber visto la visión más clara. Tuvieron que haber visto todo bien clarito, porque era tempranito y todavía estaba medio oscurito, entonces se tuvo que haber visto ese esplendor tan fuerte. Yo pienso que se asustaron todos y por eso se quedaron ahí. Los soldados no hicieron nada, porque es algo sobrenatural, algo sobrenatural. Si tú buscas tempranito te vas a encontrar algo sobrenatural, algo sobrenatural. Podemos aprender eso de las Marías en este pasaje. Y después que llevan las buenas noticias, muchos no te van a recibir las buenas noticias. Y vas a creer y pensar que ellos, los que andaban juntamente con Jesús, o sea, eran pegaditos y recibían, ellos primero recibían. Porque pienso que las mujeres no estaban cerquita de Jesús, estaban lejitos, un poquito apartadas por allá. Pero los que recibieron las enseñanzas más cerca fueron los discípulos. Y que ellas les vaya y les diga las buenas noticias y no lo reciban. Va a haber muchas personas que van a rechazar el plan de salvación que tú llevas en tu boca. Pero que eso no te limite, sino que sigas perseverando, llevando, proclamando las buenas noticias que te está mandando a decir a ti, hombre y mujer. Porque yo sé que algunas veces no te van a creer, algunas veces ni van a querer. Pero eso que no te desaliente,
sino que sigas diciendo y sigas creyendo, porque después va a llegar al que le llevaste de las buenas noticias, le va a llegar al Mesías mismo y van a tener un encuentro con él, así como tuvieron los apóstoles, porque después ya lo vieron. Vemos esta parte también donde está Jesús les aparece a los discípulos. Ahí en esta ocasión dice que Pedro sí se levantó y sí como que hizo de creer y fue corriendo a la tumba a verificar lo que habían dicho las Marías. Dijo, ok, vamos a ver. Y dice que se quedó sin hablar y que solamente vino como pensando. No sabemos qué pensó Pedro y no quiero imaginarme, no sé qué pensó Pedro, pero rectificó. Siquiera Pedro rectificó, fue capaz de levantarse e ir a ver la tumba. Los otros no hicieron nada, pero Pedro sí. Pedro corrió, dice, a la tumba a verificar si era cierto. Y dice que corrió y que vino pensando. No dice lo que pensó, pero no digo no se imaginen, pero mejor no se imaginen lo que pensó, pero después está hablando ahí que tuvieron ese encuentro y que todos lo quedaron mirando, así como que ¿será un fantasma? Esto es algo maravilloso, es algo sorprendente. Y yo, ¿cómo les digo? Si yo estuviera ahí, no, porque yo si hubiera estado ahí, tal vez hubiera sido como uno de los discípulos, tal vez no hubiera creído, tal vez algo me hubiera asustado o me hubiera desmayado. Pero puedo ver algo maravilloso ahí que nos enseña a nosotros. No nos está diciendo a cada uno de nosotros esa parte. Nos está diciendo que aprendamos a ver y a creer y a confiar en la palabra del Señor. Que podamos ver las cosas espirituales, porque después dice que Él vino y que ya se mostró donde ellos y que todavía lo seguían viendo como con susto. Cuando Él fue y le dijo, miren mis manos, miren mis huequitos, miren mis pies, tópenme, no soy un fantasma. A pesar de que sabían tantas enseñanzas y que los enseñó, y les dice ahí también, los dice, ustedes están dudando, no tienen tanta fe. Y muchas veces nosotros por como estar tanto como en la palabra, en las enseñanzas, la palabra y la enseñanza, muchas veces no podemos enfatizar y poner a escudriñarlas y vivirlas para poder discernirlas. Porque algunas veces te llenas de tanta palabra, pero cuando no la aplicas y no la vives, no puedes tener ese discernimiento para poder entender en esos tiempos. Pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso que tan pacientemente les dice, miren mis manos, tóquenme, tengo hambre. Y les da un pedazo de pescado asado y se come. Ahí se alegraron, ahí se pusieron a saltar, dice que ahí estaban alegres, que ahí vieron que sí era el Mesías porque les demostró de tantas formas. Y a pesar de eso, dice que se quedó 40 días enseñando, instruyendo más. 40 días instruyéndoles y hablándoles del reino de Dios. Del reino de Dios. Enseñándoles que no se queden solamente en Jerusalén, que ese va a ser el punto de partida para todas las naciones. Que no se limiten, que no se queden solamente ahí. Y les dice a toda creación, a todas las naciones, vayan y lleven la buena noticia y vayan y sumerjan, o sea, bauticen a todos, porque esa es, pero ya no va a ser cuando ya venga el Espíritu Santo sobre ustedes, va a ser otro bautismo que viene juntamente con esto, que es el bautismo en el Espíritu. Esas son las señales que el Señor indicó para todos nosotros que tenemos que hacer. Llevar el plan de salvación, guiarles hasta que ellos se bauticen, se sumerjan y reciban al Espíritu Santo en ellos
y puedan también ser levantados en señales, instruirles a que obedezcan las cosas que nos ha mandado el Señor, para que ellos puedan seguir avanzando con la buena nueva. Que no se queden. Ahí no está diciendo ya que bauticen y se sienten. No, que se muevan. Porque este reino que está mandando esta buena nueva es para extenderse. No es para quedarse en un solo lugar, es para extenderse, es para mandar, llevar la palabra a tu vecino, en donde tú estás comprando, donde tu customer, donde estás tú trabajando. Dice a todas las naciones. Esa es la gran comisión de cada uno de nosotros. Tu primera misión que el Señor te está mandando, y no te está poniendo título porque no tiene nada que ver si eres pastor, profeta, ministro, apóstol, líder. No, todos los que han aceptado el plan de salvación, todos los que creen en Jesús, su primera misión es llevar las buenas nuevas. Eso no tiene título. Eso es todos. Todos nosotros tenemos que llevar el plan de salvación en nuestra boca a las naciones. Ahí no dice, no, escojan a estos de acá y a los otros no. O a los de allá no y a los de acá no. A todos por igual. A todos por igual. Y después está hablando de Jesús que sube a los cielos. Antes yo me preguntaba por qué se fue y me sentía triste porque cuando leía decía, oh, se fue, y yo me siento como ellos que se ponen tristes, pero entendí que era necesario que Él subiera a los cielos para que la promesa de nuestro Padre se cumpliera aquí, o sea que es el Espíritu Santo, porque si Él no subía, no podía descender el Espíritu Santo para nosotros tener esa autoridad, ese poder y las señales manifestadas a través del Espíritu Santo. Y podemos entender que era necesario todo. Ayer estaban tristes, antes de ayer también creo que estaban tristes, pero estaban tristes por todo lo que estaba pasando. Y es entendible porque es algo fuerte, pero era necesario. Así como no pudimos entender por qué fue soltado Barrabás. Y cuando les dije, Barrabás representa a nosotros, somos esos Barrabases. Y Jesús nos da la libertad, nos da una nueva oportunidad, nos da un nuevo comienzo, nos da una nueva vida, nos limpia de todo pecado. Esta parte de aquí, que Él asciende, era necesario para que el Espíritu Santo more en nosotros. Pero hay muchos que no saben esa parte y piensan que están solos y que no tienen a nadie. La promesa del Mesías, la promesa que hizo con el Padre, es el Espíritu Santo que se quede aquí ayudándonos a nosotros para que no estemos solos, para que tengamos el discernimiento, el entendimiento a través del Espíritu Santo. Y que no digas, ay, es que él no tuvo discernimiento y que tiene que bajar Jesús, así como abrió la mente a los discípulos en ese momento, tiene que bajar. No, ya está aquí el Espíritu Santo. Tú solamente tienes que abrir la boca y decir, Espíritu Santo de Dios, dame discernimiento en esta palabra que no entiendo. Ya leo más de 10 veces y no entiendo nada. Pero aquí está el Espíritu Santo. Solamente tú tienes que decir y pedir y hablar y decir, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a entender estos versículos. Ya he leído muchas veces y eso me ha pasado a mí. Porque yo antes leía la Biblia, creo que fue como fuera un libro, y no entendía. Los primeros años no entendía. Tal vez sí leí casi como toda la Biblia, pero nunca tuve entendimiento. Y siempre decía, ok, bueno, lo leí y ya, está bien. Pero no, ahora es como cada vez que lees, tú te sorprendes de la palabra. Te llega, te penetra a tu corazón, tu mente te estremece y te pones alegre. Te aviva tu espíritu, tú lo puedes sentir. Ese es que tu espíritu está ahí morando en ti vivo, porque tú lo puedes sentir. Si no sientes la palabra cada vez que la lees, es que hay un problema. Tienes que revivir a ese espíritu tuyo de ti y alimentarle con la palabra para que tenga esa conexión con el Espíritu Santo y tú puedas tener ese discernimiento, ese entendimiento, revelación en la palabra para que tú puedas absorberla tan fácil. Porque la palabra es como un manjar. Y no es un manjar que se acaba
cuando ya lo comes, no, permanece, ese gozo permanece, esa energía, ese ánimo permanece. A mí me pasa eso cada vez que yo leo, es como que algo está aquí que quiere moverse y que quiero hacer tantas cosas, pero que algunas veces yo me aguanto porque estoy aquí sentada en el asiento y tengo que estar aquí llevando la palabra, pero sí quisiera saltar y danzar por allá, pues, aunque sea en mis tiempos libres yo lo hago. Pero la palabra te hace hacer eso, la palabra te motiva, te levanta, te incita a que le adores, te incita a que leas la palabra, a que dances en su presencia, a que busques de su presencia. La palabra es algo maravilloso para nosotros como creyentes porque te está hablando y te está diciendo qué tienes que hacer. Porque no se trata de la historia del Mesías, se trata de nosotros. Se trata de que te está hablando a ti y te está diciendo: yo morí por ti y resucité para que tú puedas tener una nueva oportunidad y lleves la gran comisión. Tienes poder y autoridad. Leímos en algunos otros capítulos de acá arriba que te dice que tú tienes ya autoridad, poder, dominio y todo para que tú vayas y lleves y proclames. Y te dio también señales, que va a haber señales y prodigios cuando tú llevas. Va a haber frutos, tú vas a ver. Se va a manifestar poderosamente en ti. Pero si tú abres la boca, si ya no estás callada, cerrada la boca, abre la boca. No tengas miedo. El Señor ya te ha dado la autoridad. Y esta parte es para motivar también, es para todos, hombres y mujeres, pero en esta parte me quiero enfatizar porque he escuchado a muchas mujeres que las están limitando por ser mujeres, pero aquí veo mujeres que fueron llevando la buena noticia. Las primeras que llevaron las buenas noticias fueron mujeres. Así que no te limites en llevar la palabra, no te limites en evangelizar, no te limites, tú puedes, tú tienes autoridad porque el Señor te ha dado. Amén. Todos tenemos autoridad. El Señor nos ha dado ya esa nueva oportunidad a nosotros y tenemos que aprovecharlas porque estamos en un tiempo que ya está pronto a venir nuestro Mesías y tenemos que aprovechar como hijos de Dios a llevar el Evangelio. En este lanzamiento tuve una experiencia muy fuerte que me estremeció hasta mis huesos cuando yo vi. Fue una obra teatral y una carta. No sé si la leo. Déjeme alcanzarla. Pero esta carta vino con un sonido y con un teatro en vivo que estábamos viendo. Apagaron las luces y de repente se asomó alguien con cadenas y estaba ahí Satanás encadenando a la persona y empezó a gritar y empezó a decir: sálvame, 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 sálvame. Y después de ver esa escena, porque nos espantó muy fuerte y empezamos a gritar, dijimos: vamos a leer esta carta. Quiero que presten atención un poquito y que traten de enfocarse en esta parte porque sirve para nosotros, para no quedarnos quietos, sino para poder avanzar. Amén. Carta de un amigo. Día 1. A mi más querido amigo, hoy me enterraron. Esto era muy diferente de lo que yo esperaba. Verás, siempre pensé que la muerte me llevaría a un mundo brumoso, lleno de niebla. Pero este lugar es claro como el cristal. Es mucho más real que la vida sobre la tierra. Todavía tengo un cuerpo y puedo pensar, hablar y sentir. Me tienen haciendo una fila para registrarme. Eso creo. Tengo un poco de miedo, amigo. Los que van alrededor mío no se ven tan felices. Veo un pequeñito letrero enfrente de la fila que dice Hades. Bueno, de una cosa estoy seguro. Esto no es el cielo. Amigo, estoy atemorizado. ¿Será que me voy a quedar en el infierno? Tu amigo José. Día 2. Querido amigo, ayúdame.
Estoy muy más peor de lo que pensaba. Estoy rodeado de oscuridad y sin embargo puedo sentir el olor de mi carne mientras se está quemando. Estoy muerto aún con vida. Estoy agonizando de dolor. Tengo sed. Siento que mi cuerpo está a punto de explotar, amigo. Querido amigo, ¿por qué no puedo morir? Porque Dios no me deja morir. Bueno, ¿sabes? Tengo esperanzas que puedas decir que viene el día del juicio, en donde estaremos delante de Dios y Él juzgará nuestros casos y nuestras vidas personales ahí. Me duele mucho, amigo. Tu amigo José. Años más tarde. Amigo, al fin llegó el día del juicio. La esperanza que tuve anteriormente es ahora un recuerdo tan distante. Lo único que sé es que el terror me estaba esperando. Las llamas estaban esperándome, consumir mi carne eternamente. Cuando me llamaron fui y me paré delante del gran trono blanco. El que me estaba sentado pidió un libro de la vida. Mientras buscaba mi nombre en las páginas, pude observar miles de ángeles creyentes dentro del trono. Después no podía creer lo que vi. Mientras trataba de enfocar mis ojos, logré verte dentro de ellos, de entre los santos. Ahí estabas tú, esperando la felicidad perpetua, mientras que yo esperaba la maldición eterna y para siempre. Estabas ahí, entronado entre cánticos de jubileo, mientras yo ya daba gritos de terror. Tu amigo José. Un día después del juicio, a quien un día consideré mi amigo, puedo sentir como el corazón me golpea el pecho. Los ángeles que han sido designados para lanzarme en el lago del fuego vienen ya bajando del pasillo. Puedo escuchar sus pasos. He escuchado de este lugar. Dicen que es aún peor que el Hades. ¿Cómo será? Puedo soportar. Los ángeles están a la puerta. Oh no, oh no. Ya está abierta la puerta y me ven, me están viendo. Están arrastrándome y me llevan fuera del cuarto. Ya no puedo sentir el olor del azufre. Puedo ver la orilla del precipicio donde el lago del fuego arde en llamas. Ya está hecho. No tengo más esperanza. Nos estamos acercando más y más. Mi corazón estalla de temor y horror. Me llevan ya para lanzarme dentro del lago de fuego. Estoy colgando sobre sus llamas. Soy maldito para siempre. Me han lanzado. Fuego y dolor y dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no me hablaste de Jesús cuando estaba vivo? ¿Por qué no tuve una oportunidad de que tú me dijeras? Ojalá estuvieras aquí. Cuando leí esta carta, yo me estremecí y dije, muchas veces, por el miedo, por el temor, o por cosas que tú piensas que van a pensar mal de ti, o porque eres tímida, o porque tienes algo más importante que hacer, no llevas la palabra a los otros. No quiero que ninguna alma se pierda. Y a las que estén cerca de nosotros, tenemos que llevarle ese plan de salvación. Hay amigos cercanos que algunas veces digo, sí, yo no los hablé, no les dije nada, no les dije porque en ese tiempo no les hablé del Señor. Y hasta ahora no les he hablado porque ya no los veo, pero en ese tiempo era nueva y me acuerdo que no les hablé del Señor. Y cuando esta carta y esa escena que nos hicieron ver, pude ver y dije, no, yo no quiero que yo sea alguien así.
son mis amigos y tengo que llevar el plan de salvación. Sé que el Señor da nuevas oportunidades, pero no permitas que el miedo o que los nervios tuyos te detengan a llevar el plan de salvación, sino que seas tú la boca del Señor usada en este tiempo para hacer de arrebatar las almas del infierno. En este tiempo fuimos llamados para nosotros ser arrebatadores violentos en el ámbito espiritual. ¿Qué quiere decir violentos? Que tú puedes ir a hacerle de quitar de las manos de Satanás de esas almas que no les pertenecen y les pertenece a nuestro Señor. Eso nos dio la autoridad a nosotros. Nosotros tenemos esa autoridad. Ora, ayuna, busca, lleva el plan de salvación a tus mejores amigos que no se han convertido aún todavía, o tus parientes, tus tíos, tus hermanos, tus primos, tus sobrinos. Háblales del Señor, porque va a llegar un día que no quisiera que me manden una carta o que hubiera algo eso, que digan, yo estaba ahí, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste que Jesús era el Salvador? ¿Por qué no intentaste algo a decirme? No te limites. Nosotros somos boca del Señor en este tiempo y nuestro deber es alcanzar las almas, llevar el plan de salvación. Ya está en ellos si es que lo cogen o lo dejan, pero tu deber como hijo de Dios es llevar las buenas noticias, llevar el plan de salvación a cada uno de la creación del Señor. A cada uno de los, no importa de dónde sea, las naciones que sean, proclama el evangelio de las buenas noticias de nuestro amado Jesús. Amén. Vamos a cerrar para continuar. El lunes vamos a empezar otra enseñanza. Esas son las enseñanzas de Jesús, las que dio aquí, que también trae para nosotros, pero hemos terminado porque eran los eventos importantes de lo que hizo el Señor aquí en la tierra, desde su nacimiento hasta su muerte y hasta su resurrección y hasta cuando Él se fue al cielo. La otra semana vamos a abrir las enseñanzas de lo que Él enseñó en cada lugar, en todos los lugares que Él visitó. Amén. Voy a cerrar con una oración para poder abrir las ventanillas. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel, Señor, día con día, Padre. Gracias por tu palabra, Padre, porque no regresará vacía, Padre. Siempre habrá fruto, Padre. Y sé que tu palabra llega a lo más profundo del alma, del corazón de tus hijos, de sus pensamientos, los discierne, Padre. Llega hasta la médula de sus huesos, Padre. Que ellos tengan hambre y sed de buscar de ti, Padre, en este tiempo, Padre. Gracias por tu amor manifestado en tu Hijo. Gracias, mi amado Mesías, Hijo de Dios, por tu sangre preciosa. Gracias porque tu sacrificio no ha sido en vano, porque entendemos a lo que hemos sido llamados a hacer. Entendemos lo que significa todo lo que tú nos dices en cada palabra. Que podamos ser usados, que podamos guiar, que podamos llevar tu palabra en nuestra boca. Te pido que quites todo miedo, Padre, de cada uno de nosotros y nos guíes a llevar tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, te doy gracias porque a través de esa promesa y que dejaste al Espíritu Santo, nosotros podemos tener ese entendimiento, ese discernimiento en tu palabra. Y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido por cada uno de tus hijos que están alejados, Padre. Tráelos con lazos de amor. Levántalos, Señor. Que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y no se aparten jamás, Padre, sino que vengan. Que podamos ir juntos a la eternidad. Te doy gracias, Padre Santo, te bendigo y te exalto. Que todo lo que aprendemos, Padre Santo, en estas semanas, Padre Santo, y en este día sea guardado en nuestra mente y nuestro corazón. Y que no solamente sean guardados, sino que lo podamos vivir día a día. Que seamos valientes, que seamos esas almas, Padre Santo, arrebatadoras, Padre Santo, pescadoras, Padre Santo, de este tiempo. Que proclamemos con autoridad y poder y dominio propio tus buenas nuevas.